tan, tan buena, de mucho valor que tiene la comunidad de proyectos de tecnología del capítulo. Muchas gracias, Alexander. En realidad es un gusto tenerte aquí y que nos puedas acompañar pues, en esta oportunidad y aprender, ¿no? Así como yo voy a estar aquí, todos vamos a poder aprender un poco más de tu experiencia en estos temas. Entonces, ¿qué te parece si vamos entrando un poco en materia, ¿no? Y comenzamos a hablar un Claro. poco, por ejemplo, de los programas, ¿no? Entonces, me gustaría Ujú. saber que nos digas en definición, ¿no? ¿Qué es un programa? ¿Qué entendemos nosotros por programa? A ver, un programa es el conjunto de proyectos que se agrupan con la finalidad de poder obtener eficiencias, dado que te permite compartir recursos entre sí. Otro aspecto muy importante en un programa es de que hay un gestor de programas, ¿no? Hay un program manager que lidera al grupo de project managers de los distintos componentes. Y algo importante es que el programa también se configura con la finalidad de obtener un beneficio que de alguna manera tiene un enfoque superior a lo que podría dar un proyecto de manera individual. Entonces, ese es el enfoque de programas, ¿no? Es un conjunto de proyectos que los agrupo con la finalidad de poder generar eficiencias, tener mejores prácticas de gestión. Hay un responsable que lidera al grupo de project managers y que buscan en conjunto lograr un beneficio superior a lo que podría lograr un proyecto de manera individual. Esa es la definición. Perfecto, no, súper interesante y buena aclaración de, ya para ir viendo cuál es la diferencia pues entre un programa y un proyecto como tal, ¿no? Claro. Y otra pregunta sobre este tema es, eh, ¿por qué se le considera muchas veces al programa como algo de nivel táctico? Algo a nivel A ver, táctico. sí, a nivel de las prácticas de gestión existen de cierta manera tres enfoques, ¿no? El enfoque estratégico, el enfoque táctico y el enfoque operativo. Entonces, el enfoque estratégico es aquel que te da la visión, ¿no? Y que genera un impacto a nivel de toda la organización. El enfoque táctico es aquel que se enfoca en una cierta unidad de negocio o en un área organizacional, o también puede ser una estrategia específica y genera un impacto en ese ámbito. Y el lado operativo ya se enfoca netamente en las actividades de la ejecución per se. Entonces, si miramos los dominios de la dirección de proyectos organizacional, los portafolios tienen un enfoque estratégico, dado que se vinculan a la estrategia organizacional que busca alcanzar la visión. Los programas de alguna manera tienen un enfoque táctico, dado que generan un beneficio superior a lo que un proyecto podría dar. Y los proyectos de cierta manera tienen ambos enfoques, está la parte táctica y también la parte operativa, porque dicho sea de paso, el proyecto es el que transforma en realidad la idea, ¿no? Que en un ámbito superior está el programa y en un ámbito superior está el portafolio, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo y creo que ya se has explicado con esta idea también la diferencia pues, que hay entre los programas y los proyectos como tal, ¿no? Y tú, ¿qué beneficios consideras que nos puede otorgar si hacemos una buena gestión del programa? A ver, mira, para empezar, eh, es importante que uno determine cuándo es bueno cuándo es bueno configurar un programa, ¿no? Entonces, partes primero analizando tus diversos componentes que vienen a ser tus proyectos. Y que si en conjunto tú determinas que va a poder lograr un beneficio superior y aparte te percatas de que vas a poder compartir recursos entre sí y adicionalmente cuentas con alguien que tiene la capacidad a nivel de conocimiento y competencias para que lideres todo este grupo, entonces es bueno configurar programas. En muchas organizaciones he tenido la oportunidad de ver que se quedan con o la parte de proyectos y la parte de portafolios, ¿no? Que es la conexión con la estrategia. Pero la parte de programas muchas veces lo dejan muy de lado. Inclusive he visto algunas organizaciones que llaman al Super Project Manager, ¿no? ¿Y qué es el Super Project Manager? No no es otra cosa que es el gestor del programa, ¿no? Entonces, a veces falta un poco de institucionalizar mejor el tema de la práctica. ¿Y por qué es importante eso? Porque para empezar hay competencias adicionales que requiere un program manager, ¿ok? Hay un tema asociado a lo que es una buena gestión del beneficio, que en proyectos se menciona, pero de una manera muy, pero muy superficial. Y por otro lado, también hay que tener esa visión holística de cómo, de cierta manera, los componentes van a poder compartir recursos entre sí. Y otro aspecto también muy importante es las dependencias que pueden haber entre los componentes, que en ocasiones puede gatillar en uno de los principales fuentes de riesgo. Entonces, el gestor de programas tiene esa visión general, ¿no? Para empezar, su foco no es lograr el objetivo de un proyecto específico, que acabe en tiempo, en plazo, costo, ¿no? Sino lograr el beneficio superior. Ese es su foco. El otro es tener una gobernanza sobre el conjunto de project managers, ¿sí?
Lo otro es mirar las dependencias entre los componentes y por último es poder obtener eficiencias en esta gestión que se da, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ya para ir cerrando este tema del programa y su definición y todo lo que conlleva, en tu experiencia, ¿tienes una anécdota que tú recuerdas gestionando programas o qué tips, recomendaciones considerarías que se deben tomar en cuenta a la hora de querer gestionar un programa como tal? A ver, sí, te cuento una experiencia particular personal. Trabajaba hace algunos años atrás en una institución bancaria en el cual el beneficio que se buscaba era elevar el nivel de satisfacción por los clientes de la banca comercial. ¿Quiénes son los clientes de la banca comercial? Son las empresas, ¿no? A los cuales los ejecutivos de negocio, que son de alguna manera los vendedores de alto nivel de una institución bancaria, colocan sus distintas líneas de crédito. Entonces, este programa que se configura estaba compuesto por 4 componentes basados en aspectos tecnológicos. El primero de ellos era automatizar lo que era la propuesta de crédito. Es decir, yo como ejecutivo de negocios, tú tienes tu empresa Ángel y yo te coloco unas líneas, cartas de crédito de importación, de exportación, cartas fianza, de repente una tarjeta de crédito empresarial, por ejemplo. Entonces, te puedo ofrecer varios productos. Y una de las primeras partes en todo ello viene con que se elabora una propuesta de crédito que tiene que pasar por distintas instancias, dependiendo del monto, dependiendo del cliente, dependiendo del sector, su rating crediticio, se determina si es que se le otorga determinados créditos o no. Y en algunos casos, dependiendo hasta la envergadura del crédito, podría llegar hasta el gerente general de la institución. Entonces, se creó un workflow que buscaba la aprobación de esta propuesta de crédito. Imagínate que antes se manejaba de manera manual, entonces no se tenía un buen seguimiento, había propuestas de crédito que podían durar meses, mientras que cuando se instala este componente, entonces ya se tenía una trazabilidad. Entonces, hablamos de esa primera parte. Por otro lado, había otro proceso en el cual una vez de que tú ya tienes los créditos aprobados, tú tienes derecho a hacer los desembolsos, a solicitar las operaciones, ¿no? Si tienes una carta fianza, que se te genere el desembolso, o que se te emita la carta, y si tienes una tarjeta de crédito, la emisión de ese crédito, y así sucesivamente, o un pagaré, por ejemplo. Pero tú activas ese desembolso a través de unas instrucciones operativas. Entonces, ahí hablamos de otro componente. Por otro lado, cuando se te otorga un crédito, tienes que institucionalizar o de alguna manera registrar tus garantías. ¿Qué son tus garantías? ¿No? Tus prendas, de repente una fábrica, de repente una maquinaria, ¿no? Y esa garantía pasa por todo un proceso. Hay una tasación, hay todo un tema de poder legalmente ver algunos tópicos importantes. Entonces tiene su proceso. Entonces, si te das cuenta, hablamos de 3 procesos que conversaban entre sí. Y adicionalmente todo esto se plasmaba en una herramienta que le llamaron, que era un sistema CRM para los clientes de la banca comercial. Entonces hablábamos de 4 componentes que tenían cada uno su respectivo líder de proyecto. Componentes en los cuales, en algunos casos, algunos especialistas técnicos tendrían que migrar entre uno y otro. Y a su vez se definió a un director de programas que fue el responsable de orquestar todo esto. En mi caso, yo estuve responsable de uno de los componentes. Y se lograron varias eficiencias, o sea, se compartía conocimiento, se compartían recursos, riesgos y es la parte interesante, riesgos que se encontraban en un componente, se activaban también respuestas en otros, entonces se generó una muy buena sinergia y logrando el objetivo superior, que el objetivo superior no era que yo te entregue la propuesta de crédito rápido o que te desembolse rápido o que el crédito o que la garantía esté registrada de una manera óptima, sino el beneficio superior era que en conjunto todos estos 4 componentes eleven la satisfacción de nuestros clientes de la banca comercial, ¿no? Que con el tiempo se logró y fue muy interesante empezar a ver ello, ¿no? Entonces hay una experiencia muy clara de lo que es el manejo de un programa. No, clarísimo, clarísimo el ejemplo y te agradezco porque da un concepto más aterrizado digamos, de todo lo que hemos estado hablando ahorita en estos pocos minutos sobre la definición como tal de un programa, pero ya aterrizado un ejemplo práctico que creo que ayuda a poder entender el gran beneficio que tiene saber pues, gestionar de manera adecuada un programa. Y Claro. ahora que estuvimos hablando de eso, también mencionaste el tema de los portafolios, y es otro tema interesante que nos gustaría tocar. Entonces, para empezar, igualmente, quisiéramos saber pues, la definición como tal que se tiene Ujú. de portafolio para después ir ahondando un poco
en cómo utilizarlo, ¿no? Y en qué momento utilizarlo. Entonces, no sé si nos podrías ir ayudando con qué es un portafolio como tal, ¿no? Bueno, un portafolio de proyectos, o sí, un portafolio de componentes, básicamente, ¿qué es? Es la conjunción de programas y proyectos alineados a las estrategias organizacionales, ¿no? Ese es su foco. Se plantea que los portafolios es como el puente que conecta la estrategia con la ejecución. La ejecución, al final de cuentas, se da por los proyectos y programas, al final, ¿sí? El componente es el portafolio es el conector. En un portafolio, ¿tú qué haces? En un portafolio validas de que los componentes que forman parte del portafolio sean los correctos, que estén alineados a la estrategia organizacional. Y para eso hay una serie de modelos y técnicas que te ayudan para eso. Otro punto importante también es el balanceo. Balanceo en el sentido de validar que los distintos componentes generen un soporte a los diversos focos estratégicos. Hay organizaciones que tienen una estrategia macro y a su vez tienen focos estratégicos, ¿sí? Y otro aspecto también muy importante es la gestión de la capacidad, que ahí es donde muchas organizaciones sufren bastante. Oye, tengo estos recursos, sean recursos humanos o maquinaria, materiales, como otros tipos de recursos, y tengo estos proyectos, tengo estos componentes. ¿Cómo le hago match? ¿Cómo de alguna manera me aseguro que no me sobrecargo, que de alguna manera voy a poder cumplir estas obligaciones? Y eso se asocia a lo que es la gestión de la capacidad, que en otras palabras es el balancear la oferta con la demanda, ¿no? Tu supply and demand. Entonces, esas son prácticas que se llevan dentro de lo que es la gestión de portafolios. Ahora, ¿cuándo es bueno implementar portafolios? Cuando te encuentras con, uno de los primeros gatilladores es cuando te encuentras con ese escenario de que, oye, tengo estos proyectos, tengo estos recursos, o sea, ¿cómo gestiono esa capacidad? ¿No? Ese es un primer gatillador. Lo segundo es también cuando tienes una cartera interesante o un grupo de proyectos bastante elevado, ¿no? Expertos, miren, he visto de todo. Hay organizaciones que con 4 proyectos que se llevan en todo el año su portafolio. Hay otras he visto que de 30, inclusive hasta más. O sea, depende un poco qué es lo que se necesita en la organización. Eh, lo importante es de que se tenga en cuenta que buscar siempre un alineamiento que te ayude a gestionar la capacidad, ¿sí? Y otro aspecto que también va muy relevante y que va muy de la mano con lo que hablábamos hace unos minutos, también la gestión de los riesgos, ¿no? La gestión de portafolios, al igual que en los programas, te obliga a que tengas una visión holística y empiezas a identificar riesgos que sean comunes entre los componentes para plantear respuestas tácticas que se puedan desplegar entre los mismos elementos, ¿no? Entonces, a eso se asocia. Ahora, también hay un elemento fundamental, que hay una vez me recuerdo una anécdota, salí a una conferencia y había expuesto sobre temas de dirección de portafolio. Y un colega se acerca y me invita un poco para poder conversar en su organización sobre este tema, ¿no? Una posibilidad de un trabajo de consultoría. Entonces me reúno con él y, bueno, me empiezan a contar su vicisitud de los problemas que tenían, ¿no? Los temas de capacidad, ¿no? Los riesgos y todo. Entonces, una de las primeras preguntas que le hago es sobre su plan estratégico, si estaba actualizado, ¿no? Y entonces hubo silencio sepulcral, pues, ¿no? Y efectivamente me dijeron de que su plan estaba en un proceso de revisión, ¿no? Entonces, ahí yo lo que les planteo, mira, tengamos bien cerrado el plan, porque de ahí parten las estrategias y sobre eso vamos a configurar los portafolios, ¿no? Entonces, cambiamos la conversación y al final decidimos empezar a trabajar la parte estratégica para luego seguir con el tema del portafolio. Entonces, ¿a qué voy? Que es necesario como un elemento importante tener un proceso de planificación estratégica formal dentro de la empresa, que se tenga un plan. Eso es necesario tener siempre. Ah, buenísimo. Y me quedo con una cosa que mencionaste y aprovecho para hacer una pregunta de ello, porque me da mucha curiosidad. ¿Por qué tú crees que es complicado para las organizaciones en general el transformar pues estas estrategias en ya hechos de realidad? Es justamente por lo que tú mencionas de que a veces muchos quieren avanzar de frente y quizás no tienen un plan previamente definido como tal para eso. Claro, lo que sucede es que hay algo muy interesante. Hace unos meses tuve una entrevista para una empresa de branding, ¿sí? Y estamos hablando sobre el Ujú, planeamiento estratégico. ujú. Y esta firma está enfocada a empresas medianas, ¿ok? Y entonces una de las preguntas que me hace el entrevistador me dice, pero Alexandre, ¿y tú qué les dirías a aquellos emprendedores exitosos que no utilizaron planeamiento estratégico y les va muy bien en sus empresas, ¿no? Entonces yo lo primero que digo, primero felicitarlos porque demuestra una capacidad y una habilidad en los negocios bastante importante, ¿no? Para que hayan logrado lo que han logrado hacer, ¿no? Pero hay algo fundamental. Si tú realmente quieres competir en las ligas importantes, hay dos cosas que tú necesitas. Necesitas talento y necesitas disciplina. Necesitas las dos cosas.
Entonces, el talento lo tienes, ¿no? Por tu habilidad en el manejo de los negocios, ¿no? Tu capacidad de relacionamiento que puedas tener, ¿no? Tu visión, ¿no? Ese feeling que puedas tener. Pero necesitas también disciplina. Disciplina aplicando técnicas, disciplina aplicando prácticas de gestión comprobadas, ¿no? Y, por ejemplo, estas prácticas de la dirección de los proyectos, los programas de portafolios, te dan esa visión, te dan ese orden. Hay organizaciones de nivel mundial que lo hacen. Entonces, ¿por qué no apostar por eso? Ahora, el punto es de que demora, ¿no? O sea, demora en obtener resultados porque hay una maduración que se da. Pero todo en la vida, ¿no? Todo lo que vale la pena en la vida no es algo rápido, ¿no? Tiene su proceso y sobre eso poco a poco se van empezando a cosechar los resultados, ¿no? Entonces es un tema de apostar, es un tema de apostar y tener bien en claro que si realmente quiero competir en un mercado exigente, con sus bemoles, ¿no? Y quiero ser un jugador importante, tengo que combinar mi talento con mi disciplina. Perfecto, perfecto. Otra consulta, duda que tenía, era no sé si en tu experiencia, ¿qué herramientas, ya sea de software o metodologías, existen como tal para la gestión del portafolio? A ver, en el estándar se plantea una serie de técnicas, ¿sí? Entonces te voy a ir mencionando dependiendo de los dominios de la dirección de portafolios. Por ejemplo, en la parte de la gestión estratégica es importante realizar lo que son el alineamiento estratégico y para eso existen distintas formas. Existe el alineamiento estratégico basado en lo que es prioridades estratégicas, en el cual la organización plantea un gran fondo de dinero, un gran fondo de inversión y lo divide en temas. Por ejemplo, yo tengo un gran fondo de 10 millones de dólares, por mencionar un número, y el 30% irá al tema estratégico digital, el otro 20% irá al tema estratégico de desarrollo de capacidades y el otro 40% irá al tema de reducción de costos operativos, por decir así. ¿Ok? Y en base a esa restricción que yo ya defino desde un principio, mi portafolio lo voy a ir definiendo en base a que no supere esa restricción de fondos asignados. Entonces, ese, por ejemplo, es uno. Otro está el encaje estratégico, en el cual tú validas que tus distintos componentes, qué tanto impacto positivo genera un determinado componente hacia las diversas estrategias, ¿no? Tiene un enfoque más cualitativo, pero también es de alguna manera una práctica bastante común. Y la otra es el de aporte estratégico. El de aporte estratégico es el más importante y tiene un enfoque muy cuantitativo, porque en este caso, tú por cada estrategia tienes que definir variables, ¿no? Es como que, por ejemplo, mi estrategia es canales digitales. Esta estrategia lo que apunta y la divide en variables. La primera variable es cuántos clientes nuevos me podría generar. Ya, vamos a ponerlo en los próximos 3 años, 500 nuevos clientes. ¿Cuánto de retorno económico me debería generar? Analizas, pones 5 millones. Reducción en costos operativos, ¿sabes qué? Un 10%. Entonces, esa estrategia la divides en 3 variables. Y luego lo que tú tienes que hacer es analizar cada uno de tus componentes, cuánto de aporte le da a cada esa variable, ¿no? Es decir, yo por el componente A, ¿sabes qué? Para lo que es incremento de clientes, 50 clientes. Para lo que es rentabilidad, solamente 2 millones. En reducción de costos operativos, 0. Y así empiezo a evaluar cada uno de los componentes. Eso es un enfoque mucho más riguroso, pero cuantitativo y va muy de la mano con lo que es la parte de la gestión de beneficios. Porque en ese caso tú estás analizando el impacto positivo que este componente va a generar sobre una estrategia definida. Entonces, por ejemplo, existe esas técnicas sobre el alineamiento estratégico. Luego existen técnicas para priorizar, ¿no? Como por ejemplo la técnica HP, que significa Analytical Hierarchy Process, en el cual tú defines criterios, la técnica te permite determinar el peso por cada criterio, el peso se asocia a un porcentaje, y luego lo que haces es evaluar cada componente, cuánto de nota le colocas sobre determinado criterio, y sobre ese peso determinas un ponderado, priorizas en base al ponderado, por ejemplo. Entonces ahí tienes también por el lado estratégico esa técnica. Hablemos de la parte del gobierno, que es un dominio muy importante. El gobierno es como el eje transversal de la dirección de portafolios. Muchos expertos mencionan que si es que no hay disciplina en ese cuerpo de gobierno, la práctica de portafolios puede de cierta manera fracasar en la organización.
Entonces, ¿qué es lo que se plantea dentro del gobierno? Para empezar, se tiene que armar la estructura organizacional, ¿no? O sea, hay que definir un sponsor, un cuerpo de gobierno, quién va a ser el gestor de portafolio, la PMO qué rol va a tener dentro de lo que es este trabajo y el cuerpo de gestores. Y adicionalmente viene con un modelo de gobierno. Ese modelo de gobierno está compuesto por políticas, principios, responsabilidades, indicadores, frecuencias de reuniones que puedan tener y modelos que puedan utilizar. Entonces ahí hablamos por la parte de gobierno. Por el tema del desempeño, importante diseñar un modelo para lo que es la gestión de la capacidad, ¿no? Hay modelos que te ayudan para poder trabajar eso. Y lo otro es también definir cuáles van a ser tus indicadores de medición del desempeño. E inclusive dentro del portafolio hay la práctica de cómo definir el SPI-CPI global del portafolio. Uno sabe cómo obtener el SPI-SPI del proyecto, pero el portafolio tiene algo adicional que hay que trabajar, pero te permite sacar. Por el lado de los riesgos, algo muy importante que aprendí son las perspectivas de visión holística de riesgos, ¿no? Una perspectiva consiste en identificar los distintos riesgos comunes entre los diversos componentes, porque con eso tú puedes determinar cuáles son los riesgos que más se repiten y sobre eso determinar cuáles son respuestas tácticas que se puedan desplegar entre los componentes. Se genera eficiencias. Lo otro es también analizar las dependencias. Las dependencias entre los componentes, hay una dependencia lógica, por el cual un componente tiene que acabar antes que otro, ¿no? Pero también hay otras dependencias, como recursos. Puede ser recursos escasos que tienes que compartirlos entre otros componentes. También hay dependencias a nivel de beneficios, ¿no? Un impacto positivo que tiene que generar un componente previamente para que otro pueda avanzar, ¿no? Entonces también hablamos de otros tipos de dependencias. Y lo otro también es el enfoque de interacción. Cuando un riesgo se presenta no aparece solo, cuando un riesgo se activa, activa a otros. Entonces eso también te permite analizar. Y otra forma, y otra perspectiva importante es el análisis de tu cartera de inversión. Es decir, imagínate que yo en mi portafolio estoy invirtiendo, no sé, 5 millones. ¿Cuánto de esos 5 millones es altamente riesgoso o se encuentra en un escenario de alto riesgo? ¿Cuánto de esos 5 millones está en un riesgo moderado y cuántos de esta inversión está en un riesgo bajo? Entonces existe una serie de técnicas y también hay por la parte de interesados, también tiene algunas técnicas adicionales. En la parte de comunicación, por ejemplo, el manejo de los dashboards, de los roadmaps, ¿no? Que son herramientas visuales, porque de cierta manera el portafolio, y eso lo mencioné, creo, de acuerdo en una conferencia, lo que busca es transformar en simple aquello que es complejo. Y hablamos de complejidad por la cantidad de información que puede haber, ¿no? Entonces ahí el gestor tiene que de cierta manera apoyarse con herramientas, ya sean manuales o algunas automatizadas para poder de alguna manera facilitar la toma de decisiones. Y sobre lo que son herramientas per se, están las herramientas PPM, ¿no? Que son las Project and Portfolio Management, y hay varias herramientas en el mercado. Voy a mencionar solamente algunas, ¿no? Por ejemplo, esta Project Online, que es de alguna manera la capa superior del Project clásico que uno conoce, ¿no? Que te ofrece herramientas como lo que es la gestión de capacidad, por ejemplo. Existe también Primavera, que es muy utilizado en lo que es la industria de la construcción y la minería, ¿no? Que te permite también conjugar o agrupar tus distintos componentes en portafolios, ¿no? Y en programas también, y te permite obtener una serie de reportes, gráficas, de gestionar la capacidad también, ¿no? Analizar los riesgos. Hay otras herramientas también muy buenas como Clarity, también de CA, también. PlanView también es una herramienta muy buena. Y sobre estos temas de herramientas PPM, los invito a que revisen de repente los reportes de Gartner, que de alguna manera Gartner siempre plantea y muestra el estado del arte, ¿no? O sea, lo mejor que hay de alguna manera entre estos tipos de herramientas, ¿no? En este caso las herramientas PPM. Excelente, excelente demostración de cómo realmente las herramientas se van a usar para cada tipo de perfil, ¿no? No para todos los perfiles se va a aplicar los mismos, así que súper interesante. Y ya para cerrar esta idea global de portafolio, me gustaría que nos comentes, ¿no? En tu experiencia ya, qué tips, ¿no? Recomendaciones podrías darnos, ¿no? Y que deberíamos considerar a la hora de tomar en cuenta querer gestionar, pues querer construir y gestionar como tal un portafolio, ¿no? A ver, algo que te puedo comentar un poco ya de la experiencia, de la labor como consultor. Hay organizaciones que ya administran su portafolio. El tema es que no está institucionalizado. Ese es el gran problema a veces. ¿Ok? Entonces es importante que se defina la metodología de gestión de portafolio. Eso es bien importante, porque hay empresas que ya lo tienen. Hay corporaciones que manejan una cartera de 20, 30 proyectos en paralelo, que tienen que gestionar la capacidad,
pero hay que institucionalizarlo. Institucionalizarlo en el sentido de definir una metodología que tome en cuenta las buenas prácticas que los estándares te ofrecen, ¿no? Como el estándar de PMI, el estándar de Axelos, u otros adicionales que uno también podría encontrar en otros lados, ¿no? Y lo otro es partir con una metodología que sea simple y entendible. Eso es bien importante. ¿Sí? Y las prácticas de dirección de portafolios, inclusive hay un informe de PMI, ¿no? Donde plantea hasta un modelo de madurez en gestión de portafolios, o niveles de madurez, ¿no? Eh, y la práctica lo que te plantea es parte con algo que sea simple, entendible, y después vas a irlo madurando, en el sentido de, oye, necesito trabajarme el lineamiento estratégico. Ok, perfecto. Trabaja con la herramienta de encaje estratégico, ¿no? En el cual, de cierta manera, cualitativamente, pero vas analizando eso. Ya después vas migrando de repente al de contribución estratégica, ¿no? Que es un poco más cuantitativo, más numérico, ¿no? Y de alguna manera te cuantifica muy bien los beneficios que vas a dar, pero parte con algo sencillo inicial. Define bien tu estructura organizacional, plantea un modelo de capacidad que tal vez no sea perfecto al inicio, ¿no? Pero que te ayude. Por ejemplo, yo recuerdo con un cliente, ya, vamos a empezar, ya, lo que necesitamos es empezar a determinar cuánto realmente los directores de proyectos están invirtiendo en gestionar sus proyectos. Eso es importante. Entonces, empecemos nosotros a medir eso. Empecemos a obtener esa información a través de timesheets que después posteriormente me ayuden a determinar y a pronosticar, oye, realmente cuánto el tiempo que necesito y asignaciones para mis futuros proyectos. Entonces, empecemos con prácticas relativamente sencillas, pero que me empiecen a generar la base para implementar estos temas. A veces me preguntan, Alex, ¿y las herramientas las herramientas automatizadas me ayudan? Por supuesto que ayudan, pero recordemos, la tecnología es un habilitador, no un restrictor. A veces es bueno empezar primero manejando las cosas de forma manual, teniendo claro lo que se necesita y después implementa una herramienta tecnológica, una herramienta PPM costosa, porque también son inversiones relevantes. Y también he visto casos en los cuales se aventuran algunas organizaciones en implementar la herramienta tecnológica costosa, pero que no le sacan el provecho necesario, ¿no? Y eso parte porque no se tienen las bases de la metodología bien instaurada, y lo otro es un tema cultural también importante de trabajar. Buenísimo, buenísimo. Me parece súper interesante lo que has mencionado. Yo creo que también muchas veces las organizaciones como que se quieren apresurar en ese trabajo. Ya, lo quiero hacer ahora y invierto de una vez en lo máximo que necesite para hacerlo. Y muchas veces, como tú mencionas, es importante tener las bases, empezar por lo simple, ¿no? Pensar en simple y a partir de ahí ya poder ir avanzando. Así que súper, súper interesante e importante lo que mencionas. Y bueno, ya hemos hablado de los programas, hemos hablado de los portafolios. Ya para ir cerrando, me gustaría que hablemos un poco de las oficinas de gestión de proyectos, ¿no? Las PMO. Más que nada, que nos comentes igual, primero definir qué es una PMO como tal, y que nos hables un poco de la importancia que tiene contar con una PMO en una organización. A ver, muy bien. Las oficinas de gestión de proyectos tienen, y siempre los explico de una manera bastante simple, 4 características importantes. O sea, para empezar, PMO significa Project Management Office, oficina de gestión de proyectos o de dirección de proyectos. No, para empezar es un área organizacional, ¿sí? Es un ente, es un área de una persona, puede darse ese escenario, como un equipo, ¿ok? Que forma parte de una organización. Es un área, ¿ok? Lo segundo es de que ofrece servicios vinculados a las prácticas de proyectos, programas y portafolio. ¿Qué tipo de servicios puede ofrecer una oficina de gestión de proyectos? El diseño y la implementación de una metodología, lo que es el seguimiento de los proyectos. Podría hacer servicios también de consultoría interna, por el cual también permita o ayude a los directores de proyectos a poder identificar mejor sus riesgos, por ejemplo, ¿sí? Podría tener como servicios administrar el portafolio de la organización. También podría gestionar proyectos también. Hay algunas PMOs que no gestionan proyectos, se da ese escenario, ¿sí? Y es muy importante que esos catálogos de servicios que la PMO va a dar sea validado con tus interesados, porque hay algo muy importante. La PMO tiene que ser vista como un área de servicios, que tiene clientes. ¿Y quiénes son estos clientes? Tus interesados. ¿Quiénes son tus interesados?
a los que les vas a ofrecer esos servicios. Los jefes de proyecto, los gerentes de rango medio, la alta dirección, importante, los analistas de proyectos que uno puede tener. Entonces, tomando en cuenta esas necesidades que tienen tus diversos interesados, se define tu catálogo de servicios. Lo otro importante es que esta PMO nace con la finalidad de ¿qué? De fortalecer la cultura y las prácticas de la dirección de proyectos, programas y portafolio. ¿Y cuál es su objetivo fundamental al final? Generar, o de alguna manera, mejorar el desempeño de las inversiones. Que esos proyectos acaben en fecha, que el portafolio esté bien alineado a la estrategia y que de alguna manera ayude a que la estrategia se transforme en realidad, por ejemplo, que esos programas realmente logren ese beneficio por el cual estaban apuntando. Al final eso es, ¿ok? En algunos casos de manera muy directa, porque la PMO también puede ser responsable de gestionar estos proyectos, programas, o también de una manera indirecta, en el cual también hay servicios que apalancan eso, ¿no? Por ejemplo, el entrenar bien a tus project managers en los tópicos de dirección de proyectos es un servicio que indirectamente va de la mano con la mejora en el desempeño de tus inversiones. Entonces, hablamos de estos 4 elementos. Recapitulando, es un área organizacional que ofrece servicios vinculados a proyectos, programas y portafolio, que lo que buscan es mejorar la madurez y la cultura de proyectos dentro de la organización con el objetivo fundamental de mejorar el desempeño de las inversiones dentro de la organización. Excelente, excelente. Creo que queda claro ya la definición y cómo lo has explicado en todo su significado como tal. Y ahora, ¿cuál es el momento oportuno en el que una empresa debería pues plantearse la implementación de una PMO? No, o sea, no de que, digamos, quizás las empresas quieran a veces implementarlas simplemente por implementar. ¿Hay un momento oportuno en el que deberían considerarlo? A ver, sí, claro. Y muchas veces va de la mano, la PMO va muy de la mano con la gestión de un portafolio también, ¿no? Y es más, en mi caso, por ejemplo, me certifico en temas de dirección de portafolios porque tenía ya una experiencia trabajando y liderando oficinas de proyecto. Y eso me dio me dio mucho bagaje, porque cuando empecé a estudiar las prácticas de dirección de portafolio per se, me daba cuenta que había cosas que yo ya hacía en temas de gestión de portafolio, ya trabajaba en una PMO. Pues ya te da ya un camino importante en esa especialización. Y retomando un poco el tema de la pregunta que me haces. Me preguntas cuándo sería el mejor momento. El mejor momento se da cuando tú ya empiezas a tener una cartera, un conjunto de proyectos y ves la necesidad de empezar a estandarizar la forma de trabajar. ¿Sí? Es importante eso. Y que va muy de la mano con también la creación de portafolios. Entonces, personalmente yo creo que una PMO es un buen momento cuando ya tú percibes la necesidad de mejorar el desempeño de tus inversiones, estandarizando los procesos y que eso después posteriormente tiene que migrar a una buena implementación de las prácticas de dirección de portafolio. Yo creo que ahí va muy de la mano, ¿no? Eh, ahora, por otro lado, eh, a veces es muy interesante cuando ya la organización empieza a tener ya un manejo continuo de proyectos en paralelo, trabajar lo que es una evaluación de madurez organizacional, ¿no? Una evaluación de madurez organizacional lo que te permite es determinar qué tan bien estás ejecutando las prácticas de proyectos, programas y portafolios dentro de tu organización. Tú podrías decirme, vale, pero ¿sabes qué? Yo programas y proyectos no veo. Ok, no te preocupes. Entonces enfoquémonos en la parte de proyectos. ¿Ok? Porque al hacer la evaluación de madurez organizacional, eso te ayuda, te permite obtener un diagnóstico que determinas cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades de mejora. Y muchas veces dentro de la aplicación de estas oportunidades de mejora viene la necesidad de tener un ente, un alguien o algo que lidere la implementación de esas mejoras. Y ahí es donde muchas veces nace la necesidad de tener una PMO que te ayude a orquestar esto y que va de la mano también con la finalidad de incrementar esa madurez en estas prácticas de proyectos, programas, portafolio, ¿no? Entonces, viene un poco el estadio en el cual se encuentra la organización. Y un Buenísimo. poco para cerrar la idea, digamos, cuando ya ve la necesidad de poder mejorar el desempeño de los proyectos que va desarrollando. Y si dentro de ese grupo, dentro de esa necesidad también se encuentra con el escenario que empiezan a tener varios proyectos en paralelo, en el cual se requiere cierto orden, se requiere tener un lenguaje común, ahí podría ser un buen escenario para implementar una PMO. Ahora, también importante, ¿ah?
no tienes que hacer también la gran inversión. Puedes tener a una persona responsable que lidere esa oficina y luego con el tiempo se van viendo resultados y, oye, empezaré yo ya a hacer crecer esta oficina de gestión de proyectos. Como fue mi caso, hace varios años atrás, en una compañía que me contrataron, yo era el responsable de la oficina de gestión de proyectos. Estaba solo, así empecé. Después de 6 meses, una vez que uno empezó a presentar resultados, ya empezamos a captar personas dentro de este equipo. Al final terminamos siendo un equipo de 4 personas, pero empecé solo. Entonces, me dejo entender, a veces necesitas a una persona que sea responsable de esta área organizacional, que es la PMO, que te ayude a ordenar la casa y que después, mostrando resultados y con la finalidad de mejorar el desempeño de estas inversiones, se empieza a crear un equipo mayor. Excelente, excelente. Y ahondando un poco más en lo que has mencionado ahora último, digamos que la empresa ya vio la necesidad, se dio cuenta de que necesita implementar una PMO. ¿Cómo consideras que es ese proceso de diseño, ¿no? Para la implementación de esa PMO? Has mencionado tú que no hay que hacer la gran inversión al principio, se puede empezar de manera simple y de ahí poco a poco ir incorporando por lo menos material humano. ¿Cómo tú ves ese diseño de una PMO como tal? Lo primero que uno tiene que hacer es lo siguiente. La recomendación que yo siempre hago es primero hagamos un diagnóstico organizacional, de madurez organizacional, ¿no? Para poder validar qué también están realizando las prácticas en proyectos, programas, portafolio, ¿no? Como te decía, de repente la empresa no toca para nada los tópicos de portafolios y programas, entonces nos quedamos en proyectos. Pero partes de ahí. Luego va de la mano algo muy importante, porque eso te ofrece un primer diagnóstico. Luego recordemos el concepto que mencionaba. La PMO es un área de servicios y como área de servicios ofrece servicios a sus clientes. La PMO tiene clientes, son sus stakeholders. Lo que uno tiene que hacer es acercarse a sus stakeholders, bueno, ya un poco con la experiencia a través de talleres, haces entrevistas, que en base a la conversación que tienes con ellos determinas cuáles son las expectativas que ellos tienen, cuáles son sus puntos de dolor sobre las prácticas de proyectos dentro de la organización. Y sobre eso tú validas y armas tu catálogo de servicios. Muchas veces las PMOs fracasan, ¿sabes por qué? Porque a veces ese líder de PMO hace lo que él cree que está bien hacer, pero a veces no se valida con los interesados. Y eso es algo muy importante, ¿no? Y ponte en el caso, ¿no? Soy un área de servicios. ¿Qué pasa si mis clientes no están contentos con mis servicios? Me cierran, eso es lo que va a suceder. Por tanto, la PMO tiene una labor muy interesante, constantemente siempre demostrar valor en la organización. Entonces, hablábamos de primero hacer un diagnóstico organizacional. Segundo, poder validar con los grupos de interesados de la PMO cuáles son sus expectativas, cuáles son esos puntos de dolor que tienen a nivel de los proyectos, del manejo de proyectos dentro de la organización. Y con eso plantear tu catálogo de servicios. Ese catálogo de servicios debería apuntar a resolver esos puntos de dolor. ¿Ok? Una vez que uno tiene ello, lo importante es poder determinar los procesos, ¿no? Cada servicio tiene procesos, tiene algún proceso, porque el proceso es como el esqueleto de toda organización. Luego se definen los indicadores que debe tener ese proceso, y luego en base a tener bien en claro lo que necesitas, hay que ver lo que vas a hacer, hay que ver la gente que necesitas, ¿no? Y entonces ahí con eso tú ya podrás justificar, oye, ¿sabes qué? Para poder implementar y trabajar de cierta manera estos servicios, yo necesito un capital humano de 2, 3 personas. En caso que no se pueda, ok, tendré que trabajar en base a lo que humanamente se pueda realizar, en base a la capacidad que se tenga. ¿Ok? Y luego ya con ello ya armarías tu estructura organizacional de tu oficina de proyectos, que es tu organigrama. Puede ser de que seas una PMO de una sola persona, puede darse ese escenario. Y luego ya con eso ya tú podrías empezar a implementar tus distintas funciones, tus distintos servicios. Y lo importante es también tener bien en claro algo que es necesario tomar en cuenta. Todo líder de una PMO tiene un gran reto constante, que es el de demostrar valor a la organización, demostrar por qué es importante que esté ahí. Porque las oficinas de proyecto no son un área estándar, no es un área de finanzas, no es un área de marketing, no es un área de recursos humanos, no es un área de operaciones, donde tú te preguntarás, ¿yo necesito un área de finanzas para poder vivir en mi empresa? Por supuesto que sí. ¿Necesito un área de operaciones? Por supuesto que sí. ¿Necesito un área de recursos humanos? Por supuesto que sí. ¿Necesito una PMO? Ahí viene el question mark, ahí viene la pregunta. Entonces el líder de PMO tiene que demostrar que hay valor. Entonces también tiene que ser inteligente en el sentido de que, oye, ¿cuáles son los servicios que me van a poder generar un hit o un quick win rápido?
y luego sobre eso empezar a fasear para demostrar que, oigan, señores, miren, lo que estamos logrando está generando valor a la organización. Entonces, es algo bien importante que que todo líder de oficina de proyectos tiene que tener presente. Tiene que demostrar el aporte que está dando a la organización, ¿no? Conversar con sus interesados, verificar cómo van los servicios, vender esos servicios. Eso es necesario también. Buenísimo, buenísimo. Súper interesante lo que mencionas también en justamente cómo la PMO o la persona encargada de la PMO en su gestión tiene que asegurar la entrega de valor en forma de servicio, ¿no? Eso es justamente Claro. lo que se busca y siempre foco en el cliente interno porque es finalmente el quien después valida lo que estamos realizando, ¿no? Así que, Claro, y no sé, ahora dentro de unos meses, por ejemplo, voy a dar una conferencia sobre lo que es la Oficina de Gestión de Proyectos dentro de la transformación ágil organizacional. Y una de las cosas que también se menciona, un poco vamos a plantear dentro de de la conferencia es lo siguiente: las oficinas de proyectos son un área de servicios y vivimos en tiempos de cambio. Esos tiempos de cambio, ¿qué te invitan? Te invitan a que también reevalúes los servicios que tú das. Todas las organizaciones al final están haciendo ese ejercicio. Están migrando sus servicios, tuvieron que pasarse a un enfoque digital, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con lo que estoy diciendo? De que uno también tiene que reevaluar lo que está dando a su organización y viendo los cambios que sufre la organización y sobre eso también cambiando algunos servicios. ¿A qué quiero llegar? De que muchas veces puede ser que la PMO también tiene que hacerse responsable de algunas cosas que de repente su catálogo inicial no estaba. Imagínate. Imagínate que en algún momento, no hace mucho también tuve una conversación sobre este tema, que hablábamos un poco del tema de la pandemia, ¿no? Oye, ¿qué herramienta de gestión podría ayudarme para poder haber hecho frente a esta pandemia? La respuesta es simple. La respuesta es tener un plan de continuidad de negocios. Los planes de continuidad de negocios son los que hacen frente a este tipo de crisis extremas, ¿no? Terremotos, pandemias, ataques terroristas, lo que sea, que de alguna manera ponga en peligro la existencia de la organización. Un plan de negocios te plantea eso. ¿Quién no te podría pedir a ti como oficina de gestión de proyectos, oye, necesito que me ayudes a desarrollar mi plan de continuidad de negocios? Si la organización la necesita, la PMO tal vez tenga que hacerse cargo de ello, pero obviamente tendrá que tener esas capacidades, personas que estén capacitadas en el desarrollo de ello. Entonces, ¿a qué quiero llegar? También es muy importante que esa oficina de gestión de proyectos, dentro de su propuesta de valor, determine cuáles son aquellos cambios, flexibilización en sus servicios, de tal manera que sigan en este camino de promover valor. Habrá necesidad tal vez de que algunos servicios migren, habrá necesidad que algunos servicios cambien también. Y es parte de esa continuidad constante de generar valor. Y que uno también tiene que tenerlo presente dentro de lo que es el desarrollo, el liderazgo dentro de una oficina de gestión de proyectos. perfecto. Y hablando un poco de esa adaptación que menciona justamente en el catálogo de servicios que se da, y esta es una pregunta que también nos compartió un miembro de la comunidad de TI, es cómo calzan pues los marcos de escalamiento ágil, ya llamémosle SAFe, el LES, el Scrum Scale, con las Ujú. PMO. ¿Cómo se hace ese match? A ver, lo primero es que las oficinas de gestión de proyectos se proponen de que migren al concepto de las COE, ¿no? Los centros de excelencia. Y esos centros de excelencia, de cierta manera, lo que tienen que buscar es buscar una conexión entre las prácticas predictivas, que es lo que, por ejemplo, la guía del PMOK en sus versiones iniciales nos ha planteado siempre, junto con prácticas ágiles. Entonces, lo que se tiene que buscar es generar una convivencia entre las mismas, tomando en cuenta también el tipo de proyecto en el cual nos encontramos. ¿Sí? Hay proyectos en los cuales pueden calzar muy bien la implementación de prácticas ágiles y hay otras de que no. Eso también es verdad, ¿no? A veces más de una vez me preguntan, ¿no? Oye, mi proyecto de tal sector, ¿calzan las prácticas ágiles? Mira, yo lo que siempre digo, lo que se tiene que hacer es un diagnóstico, ¿sí? O sea, hay que revisar, hay que diagnosticar, hay que mirar cómo se están realizando tus prácticas y sobre eso determinar qué prácticas ágiles podrían calzar bien, ¿sí? Entonces partes con eso. Ahora, sobre el tema del escalamiento, de cómo llevar las prácticas dentro de una transformación ágil, eh, tome en cuenta primero en determinar cuáles son aquellas prácticas que puedan trabajarse dentro de la organización, ¿ok? Y las prácticas ágiles dentro de la organización. Partes con ese primer gran punto. Ahora,
las oficinas de gestión de proyectos tienen que verse como un centro de excelencia que cuenta con especialistas en las prácticas tanto predictivas como ágiles. Y dentro de este grupo de practitioners en aspectos ágiles, entrarían también lo que es la conjunción de los coach agile, que de cierta manera ayudarían a la organización a poder ir implementando estas prácticas. Ahora, cuando esto empieza a escalar, hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tan preparada está la organización para poder implementar prácticas como lo que es SAFe, o de repente plantear un aspecto de Scrum de Scrums, o de repente empezar a trabajar bajo el enfoque de los squads y las tribus? O sea, parte de hacer un diagnóstico dentro de la organización. Pero yo sí estoy convencido que la Oficina de Gestión de Proyectos tiene que empezar a liderar este cambio. No cuenta con las competencias, pues tendrá que fortalecer sus competencias, trayendo profesionales idóneos que de alguna manera lo ayuden a poder llevar esta transformación ágil dentro de la organización. Genial, buenísimo, buenísimo. Y ya cerrando un poco este tema de la PMO y ya terminando un poco también la entrevista, quería preguntarte en tu experiencia, ¿no? ¿Qué tips, recomendaciones finales consideras que se debe tomar en cuenta pues, a la hora de implementar una PMO? Bueno, yo lo que diría es seguir el proceso que les mencionaba, ¿no? Hacer un diagnóstico, sobre eso determinar cuál es, sobre eso validar a través de los distintos interesados, identificar a los interesados de esta potencial oficina de gestión de proyectos, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son esas expectativas que ellos tienen, para sobre eso armar el catálogo de servicios. Eh, ese catálogo de servicios deberá plasmarse en procesos con indicadores, sobre eso determinar la capacidad sobre la cual la PMO va a poder implementar estos servicios. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es diseñar una PMO bajo un enfoque de valor. ¿Qué quiere decir enfoque de valor? Que lo que tú haces realmente cubra necesidades propias de tus interesados. No hacer lo que tú crees que está bien hacer, sino hacer lo que has validado que necesitan tus distintos interesados. Eso es lo primero, seguir ese proceso. Segundo, es periódicamente reevaluarte, mirar, oye, realmente lo que estoy haciendo está generando valor a la organización a través de encuestas, a través de entrevistas que puedas tener, y también ver qué nuevos servicios tu catálogo podría adicionar. ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos de este tema de repente liderar y gestionar un plan de continuidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, estábamos dando ese caso. ¿Sí? Y también ir migrando y también viendo qué capacidades adicionales requiere esta PMO empezar a desarrollar. Me mencionabas el tema del escalamiento ágil, por ejemplo. Si se ve la necesidad que la organización empiece a implementar estas prácticas, pues esta PMO tendrá que empezarse a fortalecer el desarrollo de estas prácticas. Y al ser conocedor de la cultura y trabajo de la organización, pues va a ser más sencillo el tema de empezar a implementar esto. Sencillo entre comillas, ¿no? En el sentido de que conoce a la organización, ¿no? Porque todos sabemos de que implementar prácticas no es una tarea tan sencilla, ¿sí? Y lo otro que siempre comparto de una manera bastante tangible es de que la Oficina de Gestión de Proyectos tiene que ir de la mano con la implementación de prácticas de gestión de cambio organizacional. A veces las implementaciones de los proyectos, las buenas prácticas, se caen porque no es porque no se tenga la tecnología o los plazos o los recursos, se caen porque no se gestiona bien el cambio. Y cuando hablamos de cambio, hablamos de cambios en el comportamiento, la forma de pensar de las distintas personas, sus comportamientos que puedan tener, ¿no? Y entonces va de la mano por también tener conocimiento de cómo facilitar esa gestión de cambio organizacional. Entonces, hablábamos de lo siguiente, seguir el proceso que mencionábamos, fortalecer tus capacidades en base a las necesidades que pueda tener la organización, periódicamente reevaluando, y lo otro, empezar a desarrollar componentes y conocimiento en temas de prácticas ágiles porque es necesario, ya sea que se pueda implementar de manera total las prácticas o de repente de forma parcial en determinados aspectos de ciertos proyectos, y lo otro es también desarrollar y aplicar lo que son prácticas de gestión de cambio organizacional. Genial, genial, Alexander. Yo creo que con esto ya le hemos dado a los miembros la oportunidad de conocer un poco más. Hemos hablado de temas súper importantes, hemos hablado del programa, hemos hablado del portafolio, ahora último hemos hablado de las PMO.
Creo que eso es de mucha ayuda para entender bien los conceptos y una vez tengamos bien claros los conceptos, poder empezar ya a ahondar en cada uno de estos puntos. Que quiero aprovechar en agradecerte tu tiempo de estar con nosotros, de acompañarnos aquí en la comunidad de TI del capítulo del PMI de Lima. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad para seguir hablando de muchos otros temas, de que nos puedas compartir tu experiencia en cada uno de estos puntos y compartir juntos, ¿no? En una charla toda la experiencia que tú tienes y que puedes aportar al capítulo. Bueno, Ángel, para mí un placer poder apoyarlos con esta iniciativa de podcast que te van a estar emitiendo, compartir un poquito también estos temas que son fascinantes, ¿no? La dirección de proyectos no solo es el PMBOK, no solamente son proyectos, ¿no? Hay otros dominios, los programas, los portafolios, los modelos de madurez organizacional, las oficinas de gestión de proyectos, ahora las prácticas ágiles. Entonces, es interesante cuando uno empieza a coger conocimiento, a aprender sobre prácticas que te podrán servir de repente en el mediano o largo plazo, pero las tienes ahí. Y es importante saber en qué momento las puedo aplicar. Y eso también es bastante necesario y relevante dentro de lo que es el desarrollo profesional de todo profesional competitivo, ¿no? El también conocer las nuevas tendencias, las cosas adicionales que también uno puede desarrollar, conocer y lo más importante, aplicar, ¿no? Que eso es lo más relevante. Muchísimas gracias nuevamente, Alexandre, y espero poder tenerte, como te decía, en otra oportunidad. Y a todos, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta pequeña charla y estamos comunicándonos. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, bueno, Ángel, muchas gracias.